lámina de tejido nervioso junto con la lámina de tejido vegetal, la lámina 15 del proceso de osificación, son mis favoritas para este examen. Entonces, por favor, le prestan atención. El órgano que estamos viendo acá es la médula espinal. Para efectos de examen, nunca pongan solo médula. Si ponen solo médula, yo puedo pensar que es médula ósea o médula del ovario, entonces no entendí. Ese tipo de omisión en el examen que es de 2015 les cuesta un poquillo caro. Entonces, el órgano es la médula espinal. Recuerden ustedes que la división tisular que hacemos del sistema nervioso central es por zonas. Estas denominaciones de zona estructura son denominaciones nuestras, no es nomenclatura internacional. Entonces vamos a tener en la médula espinal una zona que es la sustancia blanca y otra zona que es la sustancia gris. Vean ustedes que ahorita lo vamos a ver con mejor detalle. La sustancia blanca no solamente es la externa en la médula espinal. Recuerden que las imposiciones se invierten en cerebro y en cerebelo. La sustancia blanca es la externa en la médula espinal. Otra diferencia que salta a la vista es que estos cuerpitos geométricos que ven ustedes acá son cuerpos neuronales, y los cuerpos neuronales son solo propios de la sustancia gris. Otra diferencia, vean ustedes que la sustancia blanca la vemos porosa, en cambio la sustancia gris se ve compacta. ¿Cuál es la razón de esa diferencia entre la porosidad de la blanca y lo compacto de la gris? Recuerden ustedes que la sustancia blanca son básicamente axones mielinizados y células de la glía. Cuando se procesa el tejido en el laboratorio, los solventes orgánicos lavan la mielina, que es de base lipídica. Por eso es que se le imprime a la mielina su aspecto poroso. ¿Por qué la sustancia gris la vemos compacta? Porque la sustancia gris, aparte de los cuerpos neuronales y de las células de la glía, vamos a tener un entretejido compacto de axones amielínicos y dendritas que recibe el nombre de neurópilo. Repito la idea, la sustancia blanca la vemos porosa porque se pierden las vainas de mielina durante el procesado del tejido en el laboratorio y no hay cuerpos neuronales. En la sustancia gris vemos cuerpos neuronales y la sustancia gris se ve compacta por ese entretejido compacto de axones amielínicos y dendritas que reciben el nombre de neurópilo. Ok, neurópilo. Ok, ¿cómo vamos a empezar con esta introducción? ¿Cómo vamos a empezar a analizar la lámina? Fisura media anterior. Fisura media anterior. Esto significa que esto es anterior o ventral y lo que está del otro lado, posterior o dorsal. Fisura media anterior. Al lado de la fisura media anterior vamos a tener una estructura que se llama cuerno o asta anterior, uno aquí y uno aquí. Vean ustedes que los cuernos o astas anteriores y posteriores corresponden a sustancia gris. Estoy hablando de una estructura, cuerno o asta anterior, pero aquí está indicado como zona. Zona para que ustedes digan sustancia gris. Estructura para que ustedes digan cuerno o asta anterior. Ahora, el cuerno o asta anterior y posterior de un lado y del otro están unidos por este puente de sustancia gris al que le damos el nombre de comisura transversa.
comisura transversa. El ROS sexta edición le da a la comisura transversa otro nombre que, disculpen, en este momento no lo recuerdo, pero es comisura gris, ya. Ok, ¿sí? Como estructura. Qué raro. Bueno, entonces, yo, no, mira, estoy casi seguro que sí, yo sé cuando una lo sé de memoria, en la lista de estructuras. Bueno, entonces lo pone, porque, no, pero claro que sí, como estructura comisura transversa. Ahora, en el centro de la comisura transversa, y la mayoría de las veces en donde se interseca imaginariamente con la fisura media anterior, y formando una T, comisura transversa. En la intersección imaginaria entre la comisura transversa y la fisura media anterior, vamos a ver un conducto que recibe el nombre de conducto central o ependimario. Recuerden que los ependimocitos son también parte de las células de la glía o células neurogliales centrales. No las mencioné en la clase, pero lo estoy mencionando ahora. Células ependimarias que tapizan el conducto central o ependimario. Fisura media anterior, comisura transversa. En el centro de la comisura transversa, más o menos a la altura de la fisura media anterior, el conducto central o ependimario. Ok, voy a seguir el contorno de ese límite difuso entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Ok, otra vez, sustancia blanca, porosa, sin cuerpos neuronales, que son estos. Sustancia gris, con los cuerpos neuronales, y compacta. Compacta, ¿por qué? Por el neurópilo. El límite sustancia gris, sustancia blanca, sería más o menos el que estoy tratando de seguir con el cursor. Entonces, esto que tendría la forma como de una paleta de ping pong, algo así, correspondería como estructura al asta anterior de la médula espinal, como zona sustancia gris. Y en el asta anterior de la médula espinal tenemos neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Ok, otra vez, el nombre de estas neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Ahora, en el interior de los cuerpos neuronales vamos a tener unos gránulos gruesos, cisternas de retículos endoplámicos rugosos, según mencioné en la clase, que corresponde a los cuerpos de Nisi. Ojo el detalle, si señalamos un gránulo de esos y pedimos la estructura, no les estamos pidiendo que nos digan que es un cuerpo neuronal o soma, eso es obvio. Lo que les estamos pidiendo es que identifiquen estos gránulos que son los cuerpos de Nisi. Ahora, vamos a identificar las células de la glía sobre la base de identificar solamente el núcleo de la célula. Con solo el núcleo vamos a saber cuál célula de la glía es. La microglia. ¿Microglia qué significa? Glía pequeña. Es un simple óvalo muy basófilo, pequeño. Es como un bananillo. La microglia, un núcleo ovalado, basófilo y muy pequeño. Los oligodendrocitos. Vale la pena hacer una aclaración. Hay oligodendrocitos oscuros y hay claros. Les pedimos que identifiquen solo los oscuros para evitar confusiones entre los claros y los astrocitos. Ok, entonces, una bolita oscura basófila corresponde a células llamadas oligodendrocitos.
y un núcleo palidísimo y escasamente granulado. Núcleo palidísimo y escasamente granulado es una célula llamada astrocito. El astrocito es tan pálido que muchas veces ustedes, si no hacen el enfoque con el micrométrico, no lo van a ver. ¿Sí? Están en el pericardio o del cuerpo neuronal o solo, y también en dendritas grandes. Una célula con un cuerpo de nísel. Bueno, me imagino que habrá un cuerpo neuronal al que le veas solo un cuerpo de nísel, pero ahí sí, no estoy entendiendo muy bien el sentido de lo que me querés decir. Ok, suave un momentito. De hecho, sí, correcto. De hecho, los vas a ver mucho mejor en tu microscopio que lo estás viendo aquí. Claro que son muy visibles, por supuesto que son muy visibles. Aquí lo que estamos viendo es sustancia blanca. ¿Cómo sabemos que es sustancia blanca? La apariencia porosa. Vean ustedes que vemos axón y un espacio en blanco. Ese espacio en blanco es donde estuvo la vaina de mielina. Y vamos a ver aquí también células de la glía o células neurogliales. Cambiamos de órgano. Cerebro. En el cerebro se invierte la posición de las dos zonas. La sustancia gris es externa, la sustancia blanca es interna. Y la sustancia gris del cerebro corresponde a la corteza cerebral. Repito, la sustancia gris del cerebro corresponde a la corteza cerebral. Como les mencioné muy por encima en la clase, la sustancia gris del cerebro, corteza cerebral, consta de 6 capas. Solamente les vamos a pedir que identifiquen una de esas capas. Capa molecular del cerebro. Capa molecular del cerebro. ¿Qué la caracteriza? Primero, es la más externa. Segundo, es la que menos concentración de núcleos tiene. Si ustedes pasan una línea imaginaria por acá, por donde yo llevo el cursor, se van a dar cuenta que para abajo de esta línea hay más puntitos. No vale decir puntitos, son núcleos celulares que de la línea para arriba. Ok, entonces, capa molecular del cerebro es la más externa y es la más clara. ¿Por qué es la más clara? Porque es la que menos células tiene. Como es la que menos células tiene, capta menos colorante. Por eso es la más clara. Ok, entonces, ahora vamos a ver millones de triangulitos. Yo no pretendo que en este momento vean un triangulito porque cuesta mucho verlos. Vamos a tener millones de triangulitos que corresponden a cuerpos neuronales de las neuronas del cerebro, que las llamamos neuronas piramidales. Cuerpos neuronales de las neuronas piramidales. Una característica histológica del cerebro es la siguiente. En las dos dimensiones del microscopio, una pirámide la vamos a ver como un triángulo. Los vértices de cada uno de esos triángulos apuntan siempre hacia la capa molecular. Y dejemos la geometría de lado y digámoslo histológicamente. La prolongación dendrítica más prominente de los cuerpos neuronales, de las neuronas piramidales, apuntan siempre hacia la capa molecular. Eso es
típico del cerebro. La prolongación dendrítica más prominente de las neuronas piramidales apuntan siempre hacia la capa molecular. Un área como esta es la que vamos a amplificar en esta diapositiva. Ojo el detalle. ¿Cómo sé yo que esto es sustancia gris del cerebro? Un cuerpo neuronal triangular, un cuerpo neuronal de una neurona piramidal triangular, uno acá. Prolongación dendrítica más prominente, prolongación dendrítica más prominente, prolongación dendrítica más prominente. Con solo ver estos cuerpos neuronales, aun cuando esté fuera del campo visual de la diapositiva, la capa molecular estaría a esta amplificación por arriba del techo del edificio, pero sabríamos dónde está porque las prolongaciones dendríticas más prominentes de las neuronas piramidales apuntan siempre hacia la capa molecular. Veamos aquí, una neurona piramidal, otra más pequeña, otra más pequeña. ¿Dónde estaría la capa molecular? Aquí. Ok. Núcleo palidísimo y escasamente granulado, tan pálido que jugamos con el micrométrico y por rato se desvanece. ¿Qué célula es? Astrocito. Una bolita azul, oligodendrocito. Un bananillo basófilo, microbio. Así de fácil. Cerebelo. Mantenemos la posición de la sustancia gris en relación a la blanca. La sustancia gris del cerebelo corresponde a la corteza cerebelosa. Esto es una circunvolución cerebelosa. Esto es una circunvolución cerebelosa separadas por un surco. No me olvidé de decir algo en relación al cerebro. Ojo, gente, el detalle. Una circunvolución cerebral, muchas veces interpretan esto como esto. ¿Creen que la fisura media anterior o creen que el surco que separa dos circunvoluciones es la fisura media anterior? Entonces uno les pregunta por órgano y en lugar de decir cerebro dicen médula espinal. ¿Cómo no van a confundir esto? Porque en la médula espinal, perdón, sí. Ok, está bien. Ella dice viendo el orden de la sustancia gris y la sustancia blanca. Claro, aquí tenemos sustancia gris externa. En la médula espinal no hay capa molecular, aquí sí tenemos capa molecular. Vemos miles y miles de cuerpos neuronales, todos triangulares apuntando en una sola dirección. Si viéramos los cuerpos neuronales de las astas anteriores de la médula espinal, no todos son triangulares. Esos cuerpos neuronales pueden tener literalmente casi cualquier forma. Véanlo acá. Entonces, ustedes no se van a concentrar en un simple detalle que los va a engañar con facilidad, sino que tienen que construir mentalmente la imagen por medio de una descripción correcta para que en isto como en pato puedan decir cosas que son correctas. Ok, volviendo al cerebelo. La corteza cerebelosa o sustancia gris del cerebelo tiene tres capas. Capa número 1, capa molecular, parecida a la capa molecular del cerebro. Es la más externa, es la más clara, es la que menos células tiene. Capa número 3, me estoy brincando una a propósito. Capa número 1, molecular. Capa número 2, granular del cerebelo. Los libros dicen
capa granular interna del cerebelo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque no hay una capa granular externa del cerebelo. Basta con decir capa granular interna. Un área como esta es la que amplificamos en esta diapositiva. Capa molecular del cerebelo, la número 1. La número 3 se compone de millones de cuerpos neuronales de neuronas granulares. Esta entonces es la capa granular del cerebelo. Capa número 2, de una célula de espesor. Una célula de espesor. A estas neuronas las llamamos como células, neuronas de Purkinje, como capa de neuronas de Purkinje, característica típica del cerebelo. La prolongación dendrítica más prominente de las neuronas de Purkinje se distribuye dentro de la capa molecular. Con tinciones especiales, esta arborización dendrítica se vería como las ramas de un árbol de Guanacaste. Es algo así como gigantescamente grande. Entonces juega de nuevo. La capa de neuronas de Purkinje es de una célula de espesor en el límite entre la molecular y la granular, con la prolongación dendrítica más prominente distribuyéndose dentro del espesor de la capa molecular. Molecular, neuronas de Purkinje, granular. Molecular, capa de neuronas de Purkinje, granular. Y en posición central, en posición interior, sustancia blanca del cerebelo. Sustancia blanca del cerebelo. Nervio periférico, aquí es donde, por favor, presten atención. Nervio periférico en un corte histológico teñido con hematocilina, eosina. Se les va a aparecer a músculo liso, se les va a aparecer a tejido conectivo denso regular con predominio de colágenas, se les va a aparecer a cartílago fibroso. Entonces estas son las láminas a las que hay que ponerles un poquito de atención. Primera característica de un nervio periférico en un corte histológico. Ojo el detalle, ondula. El tejido en un corte histológico es un tejido ondulado. Entonces ahí ya empezamos con algunas ayudas. Un tejido ondulado. Segunda característica. Aquí desgraciadamente no la puedo ver en pantalla, en sus láminas sí se ve mejor. En un corte histológico se nos va a crear un artificio, que es la llamada red de neuroqueratina. Vamos a tener una apariencia como porosa, algo como las bombas del jabón, sí, las bombas esas que se hacen en jabón. Estoy hablando de algo poroso aquí en el espesor del tejido que recibe el nombre de red de neuroqueratina. Y vamos a ver núcleos ovalados de las células de Schwann y algunos núcleos alargados de los fibroblastos. Núcleos de las células de Schwann ovalados y algunos núcleos alargados de los fibroblastos. Corte transversal de nervio, pero ya no teñido con HE, sino con ácido ósmico. Lo voy a hablar mal. Cada bola no es una bola. Cada bola es un fascículo de axones que es un cordón. Ese cordón se dirige hacia ustedes o se aleja de ustedes, como saliendo del edificio. Entonces lo que parecen bolas no son bolas, son fascículos de axones en corte transversal. Epineuro,
¿Recuerdan epitelio? Epinicio. Epi por fuera de, en posición más externa. ¿Qué es el epineumo? Esta vaina de tejido conectivo, que envuelve externamente el conjunto de fascículos de axones y se invagina por entre ellos. Esto es epineuro, esto es epineuro. Perineuro es, como quien dice, la pared de cada fascículo de axones, donde vamos a tener la barrera hematoneural. Esto es perineuro. Esto es epineuro y esto es perineuro. Endoneuro. Ok, cada anillito de color negro es una vaina de mielina. Ojo el detalle. Con hematocilina de eosina, la vaina de mielina no la vemos. Con ácido ósmico, la mielina se fija y se tiñe de negro. Cada anillito negro es una vaina de mielina. Las hilachas de tejido conectivo laxo que rodea cada vaina de mielina en el interior de cada fascículo recibe el nombre de endoneuro. Tenemos aquí perineuro, epineuro, perineuro, y aquí adentro lo que rodea muy finamente cada vaina de mielina corresponde al endoneuro. En el plano de corte longitudinal, anteriormente esto era corte transversal. En el plano de corte longitudinal veríamos epineuro, perineuro, vaina de mielina. Esto está mal señalado. Concentrémonos en uno solo. Un solo acinturamiento de la vaina de mielina corresponde a un nodo de Rambier. Ojo esta célula: núcleo oscuro, citoplasma claro, célula de Schwann. La célula de Schwann la vamos a ver en dos versiones: así, de la forma correcta, exterior a la vaina de mielina, o a veces por efecto de superposición, como que si esta célula la vieran acá. No es que la célula de Schwann, ya lo vimos en la clase de teoría, recuerden que es un arrollamiento de su doble capa de membrana celular, pero es un arrollamiento exterior al axón por un efecto de superposición. La célula de Schwann la podemos ver acá. Célula de Schwann. Y ya para terminar, órgano ganglio raquídeo. ¿Qué caracteriza el ganglio raquídeo o de la raíz dorsal o posterior? Recuerden que raquis, cuarta vez que lo digo, hace alusión a médula espinal. Entonces, los ganglios raquídeos son los que están laterales y posteriores a la médula espinal. ¿Qué caracteriza al ganglio raquídeo como órgano? Estas neuronas ganglionales, por favor presten atención a esto. Estas neuronas ganglionales del ganglio raquídeo son las que en la clase yo las llamé pseudo unipolares, es decir, aquellas aferentes o sensitivas. Vean ustedes que todos los cuerpos neuronales de las neuronas ganglionales del ganglio raquídeo son estéreos. Y les mostré una diapositiva en donde, rodeando los cuerpos neuronales de las neuronas ganglionales, vamos a tener células satélite. Por favor, cuidado con esto. Si el puntero está superpuesto, aquí la célula pedida, neurona ganglional. Si el puntero está superpuesto en relación a estos núcleos periféricos, la célula solicitada es célula satélite. Si el puntero estuviera acá, con forma de flecha, célula neurona ganglional, y aquí
célula satélite. No se van a extrañar de ver en un ganglio raquídeo cortes transversales de axones, porque recuerden que a estos cuerpos neuronales llega la fibra central y sale la fibra periférica en su ruta hacia el sistema nervioso central. Pigmento lipocromo o lipofucsina, lo que en clase vimos como neuromelanina, es aquella se caracteriza como una inclusión. El hecho de que ustedes vean un corte con pigmento lipocromo o lipofucsina o neuromelanina nos indica que el dueño de estos tejidos era una persona mayor. En un niño no vamos a ver este tipo de inclusión, que es un indicativo de envejecimiento celular. Y lo único que les pido que recuerden, lo que les mostré en clase, tienen que buscar en la lámina respectiva plexos coroideos, aquel tejido conectivo rodeado de epitelio cúbico simple, y dentro de ese tejido conectivo vasos sanguíneos congestionados con mucha sangre. Pura vida, gente, muchas gracias, chao. Recuerden que entonces lo que no terminen hoy lo continúan el martes a las 3 de la tarde, y el martes no hay clase de teoría ahí en farmacia, sino hasta de hoy en 8 con la doctora Centeno. Pura vida, gente, muchas gracias.